Está transmitiendo Canal A. Bond presentó el anterior programa con el patrocinio de Diners y Las Villas. Está transmitiendo Canal A. Producciones GES presenta Doctor Gómez, ¿qué opina usted del tema planteado antes de la salida comercial? Yo creo que hay que simplificarlo un poco. El personaje importante para el comunismo fue Stalin. Todo el tiempo Stalin. Fue el que lo salvó como empresa política a base de terrorismo y el que lo mató como utopía universal. Primero, la violencia de Stalin, que es una de las más horribles que ha habido en la historia universal, lo mantuvo como una potencia casi más material que otra cosa, y como no lo permitió tener unas formulaciones distintas de las reivindicaciones que hubiera por ahí en el mundo, entonces lo mató. La utopía de que no hubiera propiedad privada la mató Stalin, no le interesaba. Él Trotsky era un personaje pensante, era un personaje con conceptos inclusive espirituales, era un judío muy judío, aunque pudiera no haber sido todo el tiempo practicante, y inclusive su influencia sobre el comunismo en esos tiempos se ejercía un poco a través del judaísmo. Es decir, Kamenev y Zinoviev y todos ellos eran judíos, que fue los que Stalin eliminó en las purgas anteriores a la invasión de los nazis, porque eran lo que tenía un poquito de universalismo intelectual y espiritual. Entonces mató a todos los judíos. Al principio la gran preocupación que teníamos nosotros en relación con el marxismo, que era una doctrina convincente, es que uniéndose el marxismo con el freudismo y todo eso naturalmente dentro de un ambiente de esa espiritualidad subyacente que hay en lo judío, pues eso se convertía en una fuerza de una inmensa importancia porque destruía la responsabilidad humana. Freud es el elemento destinado a que el hombre no es responsable porque está sujeto a los complejos. Y esa es la forma más anticristiana que se ha expresado en el mundo. La combinación Marx y Freud era una combinación descomunalmente peligrosa. Por fortuna, Stalin cogió para una cosa materialista, por fortuna mató a todos los judíos que le daban ese sentido, y luego Freud pasó a ser un exponente del capitalismo universal en lugar de ser un exponente coaligado con el marxismo. La combinación Marx-Freud es la combinación más contraria al cristianismo que ha habido en la historia. Bueno, pero es un tema profundo, vastísimo y naturalmente muy interesante. ¿Qué fue lo que ocurrió con el marxismo-leninismo y con el inmenso poder de la Unión Soviética? ¿Por qué se evaporó de pronto? Después de Stalin, ¿por qué sus sucesores, hasta Gorbachov, no pudieron mantener, ni conservar, ni seguir expandiendo ese poder que parecía sin límites de la Unión Soviética y de la revolución establecida en
ese antiguo imperio que ocupó la sexta parte de la superficie del mundo? ¿Por qué se acabó el poder de la Revolución Soviética? No se pudo expandir, como tú dices, pues porque no tenía medios de convocar. No convocaban nada distinto de la conquista militar de los pueblos o a través de las reivindicaciones, de cualquier tipo de reivindicación, y eso resultó estéril, porque al lado de eso se enfrentaron una economía que no pudo conseguir resultados, que estaba siempre frágil. Fue siempre frágil. Los resultados de la economía staliniana eran frágiles, estaban sostenidos a base de policía. El dominio de las tendencias económicas sobre la base de un control total de la prensa y por lo tanto de un determinismo del Estado. Los famosos planes quinquenales y todo eso no estaban hechos con ningún concurso de opinión pública, sino con un concurso policivo. Y eso demostró que una de las cosas importantes, que el materialismo no consigue resultados materiales económicos. Fue un fracaso dentro del mismo materialismo, los resultados económicos. Cuando era más poderosa Rusia, estaba en bancarrota. Eso que se aprobó mucho más ahora que antes. Pero siempre estuvo en bancarrota, mientras que del otro lado había un desorden democrático, ¿no? Unas interferencias de distintos factores que producían resultados económicos positivos. La libertad. La libertad produce buena economía generalmente. Hay una paradoja aparentemente inexplicable en relación con ese tema. Creo que la paradoja consiste en lo siguiente, pero hay que volver un poquito a recordar lo que nos ha ocurrido. La Unión Soviética hace su revolución, la consolida, la expande, triunfa en la Segunda Guerra, se constituye en el poder políticamente predominante en el mundo de la posguerra y después, por esa razón, se disuelve. Al mismo tiempo, en la inmensa China, en ese pueblo que tiene hoy 1.200 millones de seres humanos, es la población más grande que hay en el mundo entre todas las naciones. El Partido Comunista de la República Popular Chino, se mantiene en el poder. El actual gobierno de la República Popular China se proclama como del Partido Comunista, cambia de ruta frente a la Unión Soviética, cuando se produce esa pugna entre Pekín y Moscú, entre Mao y los dirigentes soviéticos, y después de la Revolución Cultural, ahora, aún en nombre de la revolución y en nombre del Partido Comunista Chino, produce un sistema económico y unos actos económicos que están convirtiendo a esa nación en uno de los poderes económicos más descomunales de este tiempo. Algunos dicen, algunos escritores, hay algunos libros que ya lo sostienen, dicen que el poder económico predominante en los primeros años del siglo XXI va a ser la República Popular China. Pero sigue siendo esa República Popular China, con ese desarrollo económico, con esa potencia, con esas inversiones de capital extranjero, con esos consorcios entre empresas occidentales, alemanas, norteamericanas, francesas y chinas, dirigido ese país por el Partido Comunista. Eso es una paradoja. ¿Qué es lo que...? Nada de paradojal. Es que es un nuevo sistema de gobierno, es que está concebido por fuera de Occidente. Occidente resolvió que no había sino una forma de gobierno que era la democrática. A partir de Aristóteles, pues comenzó a decaer la tesis aristotélica de que hay varias formas de gobierno, la monarquía y otras. Los chinos no tienen esa convicción. Ellos creen en la libertad, están creyendo porque abandonan el mar. El marxismo es una expresión occidental. Los chinos tienen frente a eso un sentido pragmático. Ellos no tienen por qué someterse a unas rigideces
de un concepto absolutamente occidental, que es el marxismo en su estructura total. Entonces ellos encuentran que la libertad económica sirve, sí, pues son comunistas, sí, pero la libertad económica, y lo que no dan es libertad política, que es un sistema de gobierno, es una forma legítima de gobierno. A uno que está anclado en la libertad política, que no la hay, como no la hubo en Chile, pero ahí hubo libertad económica y Chile es el país más próspero de la América Latina, porque encontró esa forma de gobierno, una forma de gobierno en que se permite a la libre empresa buscar la prosperidad. Y lo consiguió Chile y lo está consiguiendo de forma dramática China, en donde se permite negociar, se permite ganar, se permite ahorrar. Al ahorrar se forma un capitalismo y ves que nosotros somos comunistas, sí, pero no nos importa, es que nosotros tenemos las rigideces de Occidente, las rigideces democráticas. Es que nosotros en Occidente hemos llegado, nosotros luchamos mucho contra el comunismo, pero caímos pues en un capitalismo salvaje. No es satisfactorio para mi generación ese resultado. Caímos en una democracia salvaje, en donde lo que rige son los electoreros que se apropian de los parlamentos, pues, como estamos viendo. Esa es una democracia salvaje. Y hemos prescindido de la espiritualidad completamente. Hemos caído en un laicismo, todo es laico, es un laicismo salvaje. Son 3 resultados malos de nuestro siglo. Valdría la pena escribir algún libro sobre eso. Pero en China son pragmáticos, ellos no pertenecen a Occidente. Ellos tienen unas tradiciones muy profundas. El marxismo es antitradicionalista. Los chinos son tradicionalistas y están en lo que están. Y dicen, pero ustedes son demócratas. Sí, no sé. Pero entonces están permitiendo el capitalismo y ustedes son marxistas. Sí, no sé. Pero el hecho es que 1.200 millones de habitantes van a ser la potencia más importante por la libertad económica. Pues, haya o no haya democracia a la manera occidental. Esa paradoja se me hace más definida y más sorprendente, sabiendo, como es evidente, que Mao Zedong realizó en la China, en la Revolución China, el papel que en la Revolución Rusa cumplieron Lenin, Trotsky y Stalin. En la China, yo creo que Mao desarrolló un papel que comprendió la tarea que en Rusia habían llevado a cabo Lenin, Trotsky y Stalin. Mao solo fue el caudillo, el ideólogo, el jefe de las brigadas, el jefe del partido, el jefe militar y el creador del Estado comunista chino. Él lo que hizo fue creer en la utopía del no capitalismo. Y esa es su primera etapa de Mao, es eso. Quitar en China a los señores de la guerra, quitar la propiedad privada, hacer todo el Estado, hacerlo funcional, de manera que era la utopía que después se estrelló. El mismo caso. Es que lo que pasó con Stalin fue que no dejó prosperar la utopía, sino que la convirtió en un régimen policivo. Y Mao duró durante la larga marcha y unos años después sosteniendo la utopía del no capital. Y eso conquistó a un universo que es el universo chino. Después ya, naturalmente, como la utopía no está resultando practicable, cayeron en regímenes puramente policivos de la señora de Mao y todas esas revoluciones llamadas culturales. Esa es la explicación. ¿Por qué en América Latina, entre nosotros, vivimos la desventura de no haber logrado plasmar en esta época un sistema capaz de garantizarnos el progreso, la libertad y la justicia? Nosotros no tenemos ni siquiera una utopía revolucionaria en este momento de nuestra historia y de nuestro desarrollo político y económico. ¿Qué es lo que pasa con América Latina? ¿Por qué seguimos estando atrás? Los libros que analizan lo que va a ser el mundo en el siglo XXI
casi no mencionan a América Latina. Le dan un papel de... No la mencionan en el Pacífico, no la mencionan en los bloques económicos, porque el bloque económico que pretendemos, lo único que pretendemos es el latinoamericano, que no tiene importancia. Ya se ¿Por qué vio. no hablamos sobre América Latina y las repercusiones de estos fenómenos Bueno, con mucho dentro de gusto. 8 días? No, me digo. Sí. Vea y participe en Concéntrese, el concurso que divierte y premia la agilidad de la memoria y la inteligencia. Grandes premios, todos los jueves a las 6:25 de la tarde por el canal A. Concéntrese, para que no se le olvide. Producciones GES presentó